Gracias por estar representando al resto de la familia. Apóstol Karina no pudo estar y Jonathan está en Paraguay, está ministrando. Samuel tampoco pudo estar. Pero de verdad, no sé si decir que nos hace bien, pero en realidad nos hace mucho más que bien que estén esta noche con nosotros. Estamos felices de poder abrir nuestro corazón, abrir esta casa. Ya lo hemos hecho con Johnny representando a la familia también, pero queremos decirles que la familia, Lara, nos bendice, nos ministra, nos imparte. Y como hoy dije a la tarde, podemos presentarlo como el presidente de UNGEL, fundador de las escuelas que se vienen, del CEAP y todo lo que hasta ahora fue o es. Pero lo que más vemos en su vida es reflejar a Cristo. Y es el mejor título que podemos darle a alguien. Así que vamos a aplaudir al Señor por la vida de esta familia hermosa. Y de verdad nos honra. ¿Puedes levantar tus manos al cielo por unos minutos? Los mejores vínculos son los que se crean en la voluntad de Dios, donde podemos mirarnos a los ojos y ver al Señor siendo reflejado. Las naciones tienen esperanza porque los intereses personales caen y se levanta un solo interés: ver a Cristo manifestado. Las familias tienen esperanza. Las ciudades tienen esperanza. Se está levantando una generación que no se puede parar. Una generación que está perdiendo el control de sí mismo para entregárselo al Señor. Una generación que se levanta cada día con la expectativa: ¿qué harás hoy? ¿Con quién me encontraré hoy? ¿Quién me hablarás hoy? ¿Qué podré ofrecerte hoy? ¿Qué podré hacer hoy? Este será un año de muchos cambios para esta casa. Este será un año de muchos cambios. Pero los que están arraigados en Cristo y en su voluntad no serán movidos. Viene un nuevo diseño para esta casa, viene una nueva tarea mayor de la que han visto. Gente se añadirá por voluntad de Dios. Veo un movimiento espiritual muy fuerte en la casa y mucha gente arraigada y cimentada en Cristo Jesús. Este es un año de mucho movimiento en el cuerpo de Cristo. El Señor está siendo glorificado por una generación que no le tiene miedo a los cambios. Por una generación que lo único que le preocupa es no dejar de oír la voz del Señor. Nuestro mayor placer no es hacer algo para Él, sino obedecerlo a Él, aunque a veces no tenga que hacer nada. He entendido en este año que hacer o estar quieto solo tiene sentido si Él me lo pide. Nunca pierdes el tiempo cuando estás quieto si Él te lo pide. Nunca ganas el mundo si Él no te lo pide. Solo establecemos su reino y lo manifestamos si permanecemos en obediencia. Oro, querido Espíritu Santo, que nuestros corazones se rindan a tu voluntad, no como un acto emocional de un culto de la noche, sino como un estilo de vida, donde todos nuestros programas caen y tu programa del cielo se lleva a cabo con exactitud. En el nombre de Jesús.
Nos has permitido disfrutar este día y medio juntos aquí, nos hemos reído, hemos entendido y hemos tenido luz. Pero en esta última parte te ruego, Espíritu Santo, que la razón por la que nos reuniste aquí se cumpla, que se concrete. Más que llevarnos un mensaje, una enseñanza, que haya una activación poderosa de tu Espíritu en nosotros. Que algo marque un antes y un después en nuestras vidas. Oro por esto en el nombre de Jesús. Oro por esta impartición que esperamos. Oro por esta activación que hará una mayor manifestación de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús, dale tu mejor aplauso al Rey de Gloria. Los niños de 2 a 10 años van para allí, atrás, y después se van a distribuir por las diferentes aulas. Lo hacemos en silencio y tratamos de no caminar mucho durante la prédica, que sea lo mínimo indispensable, ¿sí? Mientras nos vamos acomodando, les ruego que abran Hebreos capítulo 10, verso 5. Hebreos capítulo 10, verso 5, hasta el verso 9. Hebreos capítulo 10, verso 5 hasta el verso 9. Los últimos 4 meses ha sido estar mirando detenidamente este pasaje. Los últimos 4 meses he estado permanentemente observando este pasaje por la profundidad que contiene y sobre todo porque a la hora de pensar en Cristo Jesús, uno piensa ¿qué podría conocer que me permita conocerlo todo de Él? Si hubiera algo que yo pudiera entender que sería como la punta del iceberg, algo como que yo pudiera definir, si conozco esto, lo demás se va a ordenar más rápido. Y sin lugar a duda este pasaje ha sido los últimos 4 meses una luz que me conectó con muchas otras verdades a lo largo de las Escrituras y de la historia de las personas en la Biblia. Hebreos capítulo 10 registra algo que le va a dar sentido a permanecer en Cristo en adoración. Y es con lo que vamos a terminar, por lo menos mi parte, en estos 2 días, aunque el Señor le seguirá hablando mucho más. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En los últimos 3 encuentros de pastores que tuvimos, compartimos esta palabra de diferentes formas, que son las formas en que Dios nos está permitiendo descubrir a Cristo en este texto. En primer lugar, quiero honrar a los santos. Nunca imaginé que viajaban tanto para estar en las reuniones de pastores. Y honestamente quiero honrar sus vidas porque no es un viaje cercano, tampoco es tan lejano, pero vi que también para volver llegan muy tarde. Y esta noche quería tomar unos minutos para honrarles y agradecerles que se tomen el tiempo para poder ir hasta allá. Estamos en un momento de una profunda construcción. Estamos en un momento donde no hay apariencias de
deseos de querer impresionar a nadie con las Escrituras, simplemente la necesidad de ser más exacto en el conocimiento de la persona de Cristo. Si debo permanecer en alguien, quiero saber quién es y cómo es en aquel que debo permanecer. Ayer por la mañana fui llevado por el Espíritu Santo a cambiar todo el mensaje que tenía preparado para estos 2 días. Prácticamente llegarán a ser los próximos minutos casi 9 horas de ministración en 2 días. Y tenía todo preparado hasta que el Señor entró en escena y me dijo, no, quiero que hables otra cosa. Y me llevó a trabajar en esto que tiene que ver con permanecer en Cristo. Permanecer es el asunto más importante que nosotros podríamos discutir hoy acerca de la vida de la iglesia, permanecer en Cristo. La peor desgracia de una generación es pensar sobre Cristo muchas cosas menos el permanecer en Él. Permanecer en Cristo no es un asunto personal, es un asunto multigeneracional. Permanecer en Cristo es la preocupación de un padre con sus hijos, la preocupación de los abuelos con los nietos, de los bisabuelos con los bisnietos. Es un asunto de muchas generaciones. Permanecer en Cristo no es el hecho de que me vaya bien hoy, como Ezequías, que el rey Ezequías dijo, mientras ya pasen mis días, no importa si mis hijos van en cautiverio. Permanecer en Cristo es que todo lo que Dios me dio, es que todo lo que tengo y es que todo lo que represento nunca se desconecte de Cristo. No puedo pensar en relaciones superficiales y pasajeras, porque todo lo que se construye en la voluntad de Cristo es eterno y para siempre. Hemos tratado de demostrar por las Escrituras que la voluntad de Dios nunca es algo pasajero. Los moveres de Dios sí son pasajeros, pero la voluntad de Dios es eterna. Por eso el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entender esta dinámica de relaciones eternas, comunión eterna, voluntad eterna. He tomado el tiempo seriamente de estudiar todos los para siempre de las Escrituras, principalmente todo lo que tiene que ver en el Nuevo Testamento en lo relacionado al Nuevo Pacto. Y he visto cómo Melquisedec pertenece para siempre. He visto cómo la voluntad de Dios permanece para siempre. He visto cómo la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque todo lo que no permanece para siempre no corresponde al pacto en el que nosotros estamos. Nosotros pertenecemos al nuevo pacto, y nuevo pacto no es porque sea nuevo ahora. Nuevo pacto es porque es la naturaleza de Dios. Nos vendieron desde la religión un Dios que como Padre tiene barba blanca, está viejo y sentado en el trono. Y Hebreos nos dice las Escrituras que Dios, como todo lo que es de Dios, no envejece. Solo el antiguo pacto envejece. Y define el autor a la carta de las Escrituras diciendo de esta forma, que todo lo que envejece está a punto de desaparecer. ¿Alguien puede levantar sus manos conmigo y decir, Dios no envejece? Porque lo que envejece desaparece. ¿Qué es el antiguo pacto? El antiguo pacto es algo que envejece y que está a punto a desaparecer. ¿Cuándo desaparece el antiguo pacto? Cuando Cristo es levantado. Y necesitamos entender qué significa nuevo, porque la palabra nuevo es una naturaleza. La palabra nuevo no es algo que era viejo y ahora es nuevo. La palabra nuevo es una naturaleza. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque necesito entender qué significa nueva criatura. ¿Qué significa nueva criatura para nosotros? ¿Qué significa para nosotros nuevo hombre? ¿Qué significa cada vez que la Escritura dice en Cristo todas las cosas son hechas nuevas? No está hablando de que algo era viejo y ahora es nuevo. Está hablando de una naturaleza que permanece nuevo para siempre. En el Espíritu, lo que usted y yo tenemos no envejece. ¿Alguien puede decir conmigo no envejece? Lo que tengo en el Espíritu se mantiene nuevo. A eso se refiere la palabra cuando dice que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior se renueva, se mantiene nuevo. Esta es la esperanza que tenía Adán si hubiera comido del árbol de la vida, si hubiera mantenido nuevo. Adán nunca hubiera envejecido, ni a los 100, ni a los 200, ni a los 500, ni a los 1000, ni a los 10.000, ni a los 100.000 años. Comer del árbol de la vida hace que las personas se mantengan permanentemente nuevos. Por eso cuando alguien dice, me encontré con mi papá y estaba viejito, usted debe entender que eso no es en el Espíritu.
En el Espíritu, todo lo que pertenece a la vida del Espíritu se mantiene permanentemente nuevo. Nada envejece en la vida del Espíritu. Por eso es que puede permanecer para siempre sin enfrentar ningún tipo de deterioro. La voluntad de Dios y todo lo que está en la voluntad de Dios y todo lo que está en la palabra de Dios no tiene deterioro. La persona de Cristo no tiene deterioro. Necesitamos mirar las Escrituras para comprender que Él es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es siempre el mismo porque Él no envejece. Él se mantiene permanentemente nuevo. Ahora necesito conocer este Cristo porque todas las palabras relacionadas a Él tienen que ver con su esencia, con su sustancia. No tiene que ver con mi imagen fotográfica de quién es Jesús. ¿Quién es Él permanentemente? ¿Quién es Él eternamente? Y Él eternamente vive para una cosa, vive para obedecer. Podríamos hablar de todos los atributos de su carácter, de todas las expresiones de su carácter, pero la principal esencia de la naturaleza de Cristo se llama obediencia. Si Cristo crece en nosotros, de lo cual está pasando, algo va a resurgir en nosotros que nunca hemos imaginado, que es una mayor dimensión de obediencia, una mayor precisión en nuestra manera de obedecer. Explicamos ayer que Dios no acepta obediencias parciales ni obediencias relativas. Dios solo reconoce la obediencia perfecta. Y la obediencia perfecta tiene el poder de castigar toda desobediencia. Miremos este pasaje, por favor, detenidamente. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Para qué entró Cristo a esta tierra? ¿Por qué necesitaba un cuerpo que el Padre le preparara? Esto se responde rápidamente. Número uno, si pudiera entender que Cristo nunca vino para aislarse del mundo, sino para entrar al mundo. El mundo no es nuestro cuco. El mundo no es nuestro fantasma. El mundo no es el lugar donde yo debería tener miedo. El mundo es el lugar donde yo debería entrar. El mundo es el lugar donde Jesús vino para poder manifestar el reino de los cielos. Y el lugar donde se espera que los creyentes manifiesten el reino de los cielos es más que un templo, es el mundo. Es el lugar donde representamos dignamente al Señor. Durante años la iglesia vivió bajo una dicotomía de vivir de una forma en los templos y de vivir de otra forma en la sociedad. Amando los templos, odiando la sociedad, rechazando la sociedad, rechazando los lugares de la sociedad. Llámese esto deporte, arte, política, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Parecía que si algo Dios iba a hacerlo, lo iba a hacer en contexto templo. Es porque nunca entendimos la naturaleza de Dios en la persona de Cristo viviendo en nosotros. La naturaleza de Cristo en nosotros busca expansión. La naturaleza de Cristo en nosotros busca extensión. La naturaleza de Cristo en nosotros busca redimir lo que necesita ser redimido. Él no vino para quedarse en un lugar. Él vino para poder entrar en el mundo y restituir y restaurar el diseño de Dios como fue en el principio, entrando al mundo. Pero claro, Dios es espíritu y Cristo es espíritu. Y para poder venir a la tierra y poder expresar el reino de los cielos necesitó un cuerpo. Ese cuerpo llamado Jesús, el cuerpo que el Padre le preparó. ¿Y para qué el Padre le prepara este cuerpo? Porque todo lo que Cristo portaba y todo lo que Cristo tenía necesitaba un instrumento de expresión. Este instrumento de expresión sería nada más y nada menos que la persona de Jesús. Quiero redefinir con ustedes para entrar rápido al mensaje. ¿Para qué vino Cristo? Y esto tiene que ser claramente radical en nosotros. Si usted le pregunta a un creyente sin revelación, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino para salvarme. Si usted le pregunta a un creyente sin revelación y le dice, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino para sanarme. Si usted le pregunta a un creyente sin revelación, va a decir, Él vino para perdonarme de mis pecados. Y la verdad, déjeme serle honesto, Cristo vino mucho más que para eso. Vino para una sola cosa,
Y es la razón por la que también vino a tu vida y a mi vida. ¿Para qué vino Cristo? Definamos para poder avanzar en lo que viene en esta noche. ¿Para qué vino Cristo? ¿Puede leerlo conmigo? Verso 7, por favor. En voz bien alta. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para qué vino Cristo? Mucho más que lo que de manera personal yo necesitara. Por eso que el mensaje evangélico antropocéntrico, donde coloca a Cristo como el servidor de las necesidades de los hombres, no es el evangelio del reino. En el evangelio del reino, el evangelio tiene como centro no la necesidad de la persona, sino la voluntad de Dios. Hemos hecho de Cristo un servidor, un sirviente de las necesidades de la gente, claro. Y cuando Cristo no le sana, la gente se va. Y cuando Cristo no le libera, la gente se va. Y cuando parece que Cristo no le prosperara, se va. ¿Por qué? Porque hemos hecho a un Cristo a la altura de las necesidades de la gente. Y yo debo decirles en esta noche que Cristo vino mucho más que para eso. Si usted lee las Escrituras, usted va a ver que Cristo no sanó a todos los enfermos, no liberó a todos los cautivos, no prosperó a todos los que esperaban prosperidad, no cambió ni siquiera la historia de Israel, porque dice Hechos capítulo 1, versículo 6, que los discípulos dijeron, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Cristo estuvo 3 años y medio con ellos, no restauró a Israel. Cristo decepcionó las expectativas de los hombres, porque Cristo nunca vino a satisfacer las expectativas de los hombres. Cristo vino a satisfacer las expectativas del Padre. Se fue después de los 3 años y medio sabiendo que sus discípulos no estaban conformes. Los discípulos de Emaús dijeron, al final no era lo que esperábamos. Los que lo siguieron estaban en una cueva diciendo, al final no resucitó como había dicho. Sus 12 le preguntaron, ¿restaurarás a Israel? ¿Por qué? Porque Él vino para una sola cosa y la logró. Alguien diga conmigo, lo logró. Dígalo fuerte, lo logró. Él le dijo en Juan capítulo 17, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Para la gente, Él no lo logró. Para el Padre, Él lo logró. Jesús, mis hermanos, fue la expresión de la voluntad de Dios hecha carne en la persona de Cristo. Y quiero pedirle esta noche que usted sea libre de las expectativas de la gente. Quiero pedirle en esta noche que usted se desate de las expectativas de la gente. Porque las expectativas te aprietan, te aprisionan. Las expectativas impiden desarrollar lo que Dios te está mandando a desarrollar. La cuestión más importante que nosotros vamos a discutir los próximos minutos es ¿qué es adoración? En el antiguo pacto, adoración era cantar. En el nuevo pacto, adoración es obedecer. Vamos a transcurrir las próximas horas aquí con la libertad de que cada uno se pueda retirar en el momento que considere oportuno, pero necesito terminar lo que vinimos a hacer en estos días aquí. Permanecer en Cristo no significa beneficios personales en primer lugar. Permanecer en Cristo significa vivir para los beneficios del Padre. Vivir para los beneficios de Dios. Por eso que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa de Él, la ganará para vida eterna. Estar hoy permaneciendo en Cristo es imposible si hay una batalla de intereses. No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. La razón por la que el Padre y el Hijo fueron uno todo el tiempo es que en los dos gobernaba el Padre. No había dos voluntades, no estaba la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre, no. En el Hijo estaba muy claro todo, en el Hijo estaba que Él nació para hacer la voluntad del Padre, que Él vivió para hacer la voluntad del Padre. Él nunca vivió para su propia voluntad. Él nunca hizo lo que quiso. Aún a los 12 años Él ya estaba listo para testificarle a las naciones de su conocimiento y su sabiduría. Pero no era el tiempo del Padre. Y aquí quiero detenerme solo un segundo y decirle, querer estar en los negocios del Padre que no nos impida reconocer los tiempos del Padre. Porque mucha gente como Moisés, queriendo estar en los negocios del Padre, se anticipa
y termina atrasando 30 años el propósito de Dios. Dios había levantado a Moisés como libertador y juez de Israel. Y Moisés un día ve a un israelita con un egipcio. Y cuando los ve maltratar este egipcio al israelita, él se para y comienza a pegarle al egipcio hasta matarlo. Al pocos días, alguien le dice: ¿quién te ha puesto a ti por libertador y juez? El muerto que estaba escondido salió a la luz. ¿Quién lo había puesto por libertador y juez? Dios. ¿Era el tiempo de matar a ese egipcio? No. Y eso es tener conocimiento del llamado, pero no tener conocimiento del tiempo. Dios le dijo a Abraham: Abraham, 400 años estará tu pueblo cautivo en Israel. 400 años tu pueblo estará cautivo en Egipto. 400 años tu descendencia estará cautiva allí. 400 años. ¿Sabe a qué edad salió Israel de Egipto? A los 430 años. ¿Sabe qué significa el número 30 para Israel? Año de madurez. Por eso solamente después de los 30 años podían ministrar en el templo. Por eso cuando Jesús tenía 30 años leyó por primera vez las Escrituras. Porque 30 es número de madurez. Dios le dijo a Abraham 400 años y salieron en el año 430. ¿Dios se equivocó? No. Fue el error de Moisés que se equivocó de tiempo en el propósito de Dios. Ruego en el nombre de Jesús que nos mantengamos en obediencia, no solo en términos de propósito, sino también en términos de tiempo. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy hablando? Hermano, no hagas nada que Dios te llamó a hacer si no es el tiempo. No, pero yo quiero hacerlo, pero es el tiempo. Consideremos tiempo como un asunto serio, porque hay una serie de elementos que Dios está trabajando alrededor para que los tiempos se alineen a la voluntad de Dios. Jesús en todo se alineó a los tiempos del Padre, en todo. No solamente en términos de propósito, sino también en términos de tiempo. Empezó su ministerio a los 30 años, no porque fuera casualidad, sino porque era el tiempo del cumplimiento del Padre para que Él comience lo que debía comenzar. Oro en el nombre de Jesús, que esto sea revelado a nuestro espíritu para que en nada nos apresuremos, pero tampoco en nada seamos lo suficientemente lentos. ¿Para qué vino Jesús en la persona de Cristo o Cristo en la persona de Jesús? Solo para una razón fundamental, la voluntad del Padre. Y esto lo va a mostrar otra vez en las mismas Escrituras. Verso 8, si quiere leerlo. Diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Por qué vino? Si usted mira el verso 8, dice: porque ciertas cosas que se hacían según la ley no te agradaron. No te agradaron. Como no te agradaron, vine. Porque de eso se trata la ley. La ley nunca vino ni fue dada por Dios para satisfacer a Dios, sino para preparar el camino para la venida de su Hijo. La ley nunca vino a resolver ningún problema. La ley vino a crearle al hombre un problema. Y el problema era demostrarle al hombre que no se puede agradar a Dios según la ley. Por eso Jesús vino. Por eso Él se manifestó. Porque nada que tenga que ver con la ley es agradable. Apóstol, ¿sabe por qué yo diezmo? Para que Dios me abra la ventana de los cielos y el Señor reprenda al devorador. Señores, quiero decirle que el devorador ya fue vencido en la cruz del Calvario, ya fue despojado, ya fue vencido. Usted ya no diezma porque tiene miedo de que el cuco se levante. Todos los principados y todas las potestades ya fueron destruidas. Lo que usted va a hacer, lo va a hacer porque usted vive en un espíritu de generosidad. No por miedo a un ataque diabólico, sino porque usted quiere que la obra de Dios avance. Nada de lo que hacemos ahora en el cuerpo de Cristo es por ley. ¿Alguien puede decir conmigo? Nada. Nada. ¿Sabe cómo funcionaba la adoración en la tienda de David? La adoración en la tienda de David funcionaba por ley. Estúdielo, la ley de los turnos.
En la ley de los turnos se funcionaba. Por lo tanto, como se funcionaba por la ley de los turnos, nadie podía ministrar fuera del turno que por ley le correspondía. Señores, cuando vino Cristo destruyó los turnos y nos hizo adoradores las 24 horas del día. Si alguien quiere aplaudir, puede hacerlo con total libertad. No tengo que esperar un turno, puedo adorarle todo el tiempo, en todo lugar. Ya no hay turnos. Ya no hay turnos, es un estilo de vida. Ahora, veamos aquí un punto neurálgico que vamos a compartir juntos. A Dios no le agrada nada según la ley, por eso vino Cristo. Si me permite, construiremos esto juntos. Juan capítulo 4, verso 34. Juan capítulo 4, verso 34. Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿De qué se alimentaba Él y de qué se saciaba? De la voluntad del Padre. Jesús no solo fue obediente, para los que están anotando, Jesús fue la obediencia. No solo fue obediente, Él es la obediencia. Su sustancia es obediencia. Alguien no puede decir que tiene a Cristo y desobedecer, porque el que tiene a Cristo y desobedece no está viviendo en su sustancia. Pablo dice: lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señores, si ustedes pueden recibir esta palabra, será suficiente para todo lo que viene este año y los años que vienen. Obediencia no es un asunto de actos. Obediencia es un asunto de naturaleza. Por eso es que hay gente que obedece sin querer obedecer. Por eso es que hay gente que obedece reclamando por haber obedecido. Por eso hay gente que obedece pero en su interior está amargado, porque quiere hacer con su alma y quiere hacer con su cuerpo lo que solo se puede hacer en el Espíritu y por la sustancia de Cristo. Déjeme decirle algo: cuando usted obedece por la sustancia de Cristo, su final siempre será un gozo cumplido. Nunca será el tormento de decir: Padre, tantas veces te he servido y nunca me mataste un animalito. Ese reclamo es de alguien que hace actos de obediencia, pero en su interior nunca fue obediente. ¿Qué pensaba el hijo cada vez que se levantaba a la mañana para ir a trabajar? ¿Dónde está el desgraciado de mi hermano menor que se fue con las prostitutas? ¿Qué pensaba él? Tengo que trabajar, pero nunca hay un cordero. Y el día donde no soportó más la presión de lo que estaba viviendo su alma fue cuando llegó a casa y escuchó la música y escuchó la fiesta. Y le dijeron, y fue el punto detonante de toda la presión de su alma, le dijeron: tu papá está haciendo fiesta porque volvió tu hermano. Y él dijo: por este desgraciado hace fiesta. Y yo que trabajé tantos años, nunca me mató un animal. ¿Saben? Todo creyente tendrá su día donde hará explotar la presión del alma no resuelta. Yo no quiero obedecer por fuerza, no quiero obedecer por imposición, porque en eso no hay placer. Quiero vivir como Cristo, con el placer de obedecer al Padre, no por actos nada más, sino por una sustancia que me gobierna, que es la sustancia de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Jamás encontrarás reclamando a alguien que obedece por la sustancia de Cristo que opera en su interior. Jamás. Aunque a veces la obediencia lo lleve a la cárcel de Filipos. Pablo no fue llevado a la visión del varón macedonio para entrar a Filipos por la fuerza, él fue con placer. Y cuando terminó en la cárcel no dijo: Dios, vos me das una visión para que le predique a un hombre y termino en la cárcel golpeado. No, porque el que obedece por la sustancia de Cristo que opera en él, jamás se arrepentirá de haber obedecido a Cristo, porque nunca la obediencia te va a llevar a la derrota, nunca la obediencia va a terminar como una historia negra. La obediencia te puede llevar a la cruz, pero vas a terminar al tercer día sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nunca te vas a arrepentir de obedecer a Cristo, jamás.
Se levanta la generación de obediencia. Se levanta la generación de obediencia que aún en los momentos más difíciles no reniegará de haber obedecido a Dios. Jamás te vas a arrepentir. Juan capítulo 5, verso 19. Juan capítulo 5, verso 19. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Juan capítulo 5, verso 30. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 5, 30. Préstele mucha atención. Este es el estilo de vivir de nuestro Señor. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. De esto se trata Cristo en el cuerpo de Jesús. Vengo para hacer su voluntad. Tomo este cuerpo para hacer su voluntad. Juan 6, 38. Juan capítulo 6, verso 38. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. No vine para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad del que me ha enviado. Juan capítulo 7, verso 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Juan capítulo 8, verso 29. Yo siempre hago lo que le agrada a Él. Siempre hago lo que le agrada a Él. Juan capítulo 14, verso 10. Juan 14, 10. Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. Juan capítulo 14, verso 31. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Y aquí quiero conectar adoración con obediencia. ¿Qué es amar a Dios? Es hacer lo que Él nos ha ordenado. O sea, decirle hoy en una canción, yo te amo, no cuesta nada. Son 2 palabras, 3 palabras, yo te amo. Pero hay algo que va a trascender la canción de esta generación y es la forma en cómo corresponde a la voluntad de Dios. Eso va a trascender las canciones. Eso va a trascender nuestras reuniones cúlticas y va a llevarnos a un lugar donde solo Dios puede decir si Él tiene placer con mi vida. ¿Saben? He camino y seguramente, si Dios lo permite, caminaré con personas que son referentes en el área de la adoración. Y he visto y he tenido que hablar con varios de ellos, porque las personas venían y les decían así: Dios tiene placer contigo, Dios tiene placer con tus canciones. Y yo creo que ese tipo de animadores el cuerpo de Cristo no necesita. Creo que esas personas que dicen, ¿sabes qué? Dios se alegra con tu canción, ¿sabes que con esta canción la rompiste? Dios está tremendo, el cielo se está moviendo. Y el cielo no juzga un acto de obediencia, el cielo juzga una naturaleza de obediencia. ¿Desde dónde surgió eso? ¿Desde dónde salió eso? Y ese es el único auditorio que puede juzgar nuestra vida y que puede decir, esto me da placer. ¿Por qué les digo esto? Porque el día en que Moisés golpeó la peña, brotó agua de la peña. ¿Cuántos se acuerdan? Brotó agua de la peña. ¿Qué dijo el pueblo? No hay otro como Moisés. Ese es un siervo de Dios. Otros habrán dicho, ese es mi pastor. Los que tenían un poco más de revelación, ese es nuestro legislador. ¿Y Dios qué dijo? Dios le dijo así: Moisés, lamento que aunque el pueblo te celebre, yo te digo, tú no entras a la tierra prometida. Ese día el pueblo lo celebró y Dios no estuvo en esa celebración, porque lo que hizo Moisés trajo satisfacción al pueblo, pero no trajo satisfacción al corazón de Dios. ¿Me pueden permitir decirles algo en esta noche? Por favor, aunque la gente no se vea suplida en sus expectativas contigo, vive para que Dios tenga placer contigo. Por favor. Por favor. Quienes hemos sufrido en el pasado de complejo de inferioridad, hemos tenido la necesidad de alcanzar la aprobación de la gente. Hemos tenido la necesidad de que nos aprueben, que nos acepten. Y cuando eso pasa, se negocia la verdad. ¿Y cuál es nuestra única verdad? Yo vivo para obedecer
a Dios. ¿Cuál es la función de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros? Es enseñarle a la gente a oír y a obedecer al Cristo que tiene dentro. Y ser tan radicales para decirle en un momento determinado, señores, esto no es del Señor. Decirle a alguien que tiene el dinero para hacer algo, esto no es de Dios. Decirle a alguien que tiene todo montado, que tiene la aprobación de la gente, no, esto no es de Dios. ¿Y sabe lo difícil que es eso? Decirle a alguien que tiene absolutamente todo, que eso no es de Dios. Pero déjeme cambiar toda la palabra. Decirle a alguien que no tiene nada y decirle, ¿sabes qué? Aunque no tengas nada, esto es de Dios. Nuestros ministerios no pueden corresponder ni deben corresponder las expectativas de la gente, porque en ese momento nosotros nos corrompemos por el aplauso de alguien. Me pregunto hoy, ¿cuántos pastores o cuántos líderes en alguna área serían capaces de decirle a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás, entendiendo los principios que enseñamos estos días? No porque emocionalmente le harías un daño a tu discípulo, no porque emocionalmente le harías un daño a la gente. Se nos metió tanta filosofía, se nos metió tanta psicología que no pudimos formar a Cristo en los santos. Cuidamos al hombre exterior en lugar de activar al hombre interior. Se levanta una generación radical que va a formar una generación bajo el gobierno de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Una generación llena de misericordia y de compasión, pero cuando fuera necesario será de confrontación. Porque no se trata de negociar acá asuntos de afectos, se trata de un asunto superior, que es la construcción del reino de Dios entre los hombres. Si no hemos llegado a un punto mejor hoy, siglo XXI, es porque muchos líderes negociaron esto. Si no llegamos a una construcción mayor y siglo XXI nuestras naciones siguen en estado de corrupción, no es porque Dios todavía tenga que terminar algo, sino porque se tiene que levantar gente que sea de otra naturaleza. De una naturaleza de obediencia que puede perderlo todo. Lo único que está determinado a no perder es la voluntad de Dios. Que no le tiene miedo a la soledad, que no tiene miedo al menosprecio, que no tiene miedo al volver a empezar siempre y cuando todo sea en la voluntad de Dios. Que no tiene miedo de reconocer que se equivocó, que no tiene miedo de recular, que no tiene miedo de decir, señores, me equivoqué, quiero empezar de nuevo. Nadie pierde autoridad por reconocer que una luz mejor vino y entonces hay que cambiar ciertas cosas. Muchas de las cosas que hicimos están siendo otra vez pasadas por la lupa de la revelación, porque nos damos cuenta que muchas de las cosas que hicimos no eran como imaginábamos. Claro, la luz que está creciendo. Y cuando la luz crece, las cosas que pertenecían a las tinieblas ya no permanecen más. Estamos en presencia de la mejor generación. ¿Por qué? Porque esta generación no será educada, esta generación será impartida. ¿Podés ayudarme un momento, por favor? Vení. Una generación educada lleva muchos años. Una generación educada llevará 6 años, 8 años, 10 años. Y no estoy corrigiendo 2033, estoy diciendo prepárense porque Dios les cambia el 2033 por un 2023. ¿Por qué? Porque la generación educada respetará los procesos sociales. Una generación impartida no. Una generación impartida te va a agarrar un niño de 12 años con más sabiduría que un juez de la nación. Una generación impartida a los 15 años va a tener más autoridad que un empresario que tiene 80 años en el mundo empresarial. Una generación impartida tendrá más autoridad que un apóstol que le ministró, porque la impartición va a producir mucho más y mucho más rápido. Cuando él tiene actos de obediencia, pero tiene una naturaleza corrompida, él está impartiendo corrupción. Pero cuando él es un hombre que vive en obediencia, y esa naturaleza de obediencia ya no es un acto de obediencia, es una naturaleza. Cuando él abre la boca, él no está educando a la obediencia, él está impartiendo para una generación de obediencia. Señores, cuando abrimos nuestra boca no damos conocimiento, damos una naturaleza. Es por la palabra que es implantada la verdad de Dios en la vida de la gente.
Ustedes y yo portamos una palabra incorruptible. Alguien tiene que levantar sus manos y recibir esa palabra. Portamos una naturaleza incorruptible. Cuando este varón de Dios, en obediencia al trono, abre la boca, cuando abre la boca, activará una generación con una naturaleza incorruptible. Pero cuando yo le enseño, me tenés que obedecer a mí, a mí me tenés que obedecer, a mí me tenés que obedecer. Cuando yo le enseño eso, en el momento que yo le estoy enseñando eso, yo lo estoy corrompiendo. ¿Por qué lo estoy corrompiendo? Porque él tiene que aprender a caminar en la sustancia de Cristo. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Felipe? Tomaban personas en un día, y las soltaban, no le hacían un proceso de discipulado. ¿Por qué Jesús agarró al endemoniado gadareno y el gadareno le dijo: yo quiero ir contigo? Y él le dijo: no, lo que tienes es suficiente para revolucionar 10 ciudades. Felipe tuvo un solo encuentro con el etíope, Hechos capítulo 8, un solo encuentro. En ese encuentro de Hechos 8, él impartió la vida de Cristo. El etíope volvió a Etiopía y cuenta la historia hasta el día de hoy en Etiopía, que la revolución que provocó ese hombre fue la transformación de Etiopía para Cristo. Pero apóstol, fue un encuentro, no fue una impartición. Porque alguien que te da conocimiento no produce nada. Alguien que te imparte a Cristo es muy probable que nunca más necesites de Él. La impartición te libera de la dependencia. Por eso que si alguien viene aquí, no puede venir porque yo lo presione, sino porque sea la voluntad de Dios. Yo le he dicho a los hermanos de la congregación: no congreguen aquí si Dios no se lo mostró. No se lo congregan aquí. Número uno, porque no voy a tolerar la comparación con otros ministros. Si Dios se lo muestra, vengan. Si Dios se lo muestra, el único vínculo que nos tiene que unir es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El único vínculo. Usted puede vivir sin sus pastores. Si ellos hoy, Dios lo envía a otro lugar, ustedes pueden vivir sin sus pastores, si es que ellos le impartieron a Cristo. Esa mentira de yo no puedo vivir sin mi pastor es la mentira más grande. Porque nosotros no hacemos a la gente dependiente de nosotros, nosotros hacemos a la gente dependiente de Cristo. Si alguien va a congregar aquí, no tiene que ser porque le guste la adoración. Porque el día que el pastor reciba una orden de que baje al equipo de adoración, ¿qué va a pasar con usted? No, tiene que ser una revelación. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Tiene que ser una revelación. No puede ser otra cosa. ¿Por qué? Porque si Dios me mostró que debo estar aquí y Él me da una dirección de Dios, yo no la puedo relativizar. Tendré que asumirla porque Dios me dijo que esté aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces Dios me habló, no fue un hombre, Dios me habló. Dios me dijo: Gustavo, tenés que congregar aquí en la iglesia Sin Frontera. Listo. Entonces entiendo que no fue un acuerdo entre nosotros, sino que Dios me habló. Por lo tanto, cuando Él me hable, sé que viene de parte de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, muchas veces hay personas creando cosas que Dios no les mostró, haciendo cosas que Dios no les mostró. A la hora de impartir, lo que imparten es desobediencia. Y quiero llamar a los papás en esta noche a la responsabilidad. Quiero llamar a los padres a la responsabilidad. No le entregue la responsabilidad de tus hijos a los pastores. No es la responsabilidad de ellos. No le entregue la responsabilidad de tus hijos a la escuela infantil. No es la responsabilidad de ellos. Ellos te pueden ayudar, pero quien debe impartir la obediencia es el padre. Yo no puedo entregarle el destino de mis hijos a cualquier otra persona que no sea mi propia responsabilidad, impartiéndoles la vida de Cristo. No puedo porque no funciona de esta manera. No funciona. Yo tengo que impartirles la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo. Y en el proceso de los errores crecerán. No hay problema, como expliqué esta tarde. Mis hermanos, les ruego en el nombre de Jesús que los miles de adolescentes que van a tocar les impartan la vida de Cristo. Porque si hacen un buen trabajo, ellos nunca necesitarán de ustedes. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Impartan la vida de Cristo. Y si la gente te sigue, que sea por la voluntad de Dios y no porque creaste lazos de dependencia. El líder que Dios está levantando, los líderes que Dios está levantando, los ministros que Dios está levantando, no son gente que crean lazos de dependencia, sino que imparten la vida de Cristo. Y si no nos volvemos a ver, ¿qué problema? Te dejé la simiente de gloria, Cristo Jesús.
Hay gente que usted va a tocar en la vida. Gente que usted va a tocar en la calle, gente que usted va a tocar en el trabajo, gente que usted va a tocar en la escuela, que nunca más la verá. Tendrá una sola oportunidad. Más vale que cuando lo haga, abra la boca en obediencia. Porque si usted habla en obediencia, no verá a esa persona hoy. De acá a 20 años esa persona te dirá: tuve un encuentro contigo, me liberaste una palabra y la palabra me cambió la vida. No fue el hombre, fue Dios manifestado en esa palabra. Seguramente esto lo escuchará algún pastor y dirá: y entonces no tiene que congregar nada en nuestra congregación. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros estamos creando mecanismos de dependencia para que la gente congregue. Y ese tiempo se está terminando en todas partes. No vamos a crear mecanismos de dependencia para que la gente congregue. Como dije ayer, ¿querés venir? Vení. ¿No querés venir? Quédate en tu casa. El reino de Dios es esto. Che, ¿por qué no vení y cantá? Porque si vos cantás, vení. Porque si no cantás, no vení. Entonces, para que mejor venga, vení y cantá. Esas negociaciones corruptas se están terminando. ¿Por qué? Porque si no querés venir, no vengas. Porque cuando vos subas ahí y toques el teclado, o cantes, o prediques, en el momento que vos lo hacés, vos nos impartís lo que vos sos. Tu canción puede ser linda, pero vos impartís lo que vos sos. Entonces hagamos una cosa. Dejemos de negociar las cosas. El que no quiere venir, pastor, yo me hago cargo, lo ayudo con el alquiler o con la compra del salón, lo que sea. Yo me hago cargo, pero de verdad, me hago cargo. Si usted no quiere venir más a este lugar, estoy hablando de la gente que hace años viene acá o hace meses, no quiere venir, no venga. Pero si va a venir, déjeme decirle algo. Sepa ciertísimamente que lo que está gestándose dentro tuyo tiene el poder de cambiar generaciones. Es demasiado serio congregarse en un lugar como este. Es demasiado serio pasar 2 horas por semana, 4 horas por semana, 6 horas por semana. Porque en un momento tú no sabes lo que Dios coloca dentro tuyo, lo que activa dentro tuyo. Y puedes salir de aquí, allí y ser el próximo presidente de Argentina. Y no estoy hablando hipotéticamente, estoy hablando de la naturaleza del poder de Cristo revelado en una persona. Revelado en una generación, lo que puede pasar cuando usted quiere venir. Yo vengo acá porque quiero venir. Entonces todo lo que recibes te activa el Cristo que está dentro tuyo. No puedo explicar esto para los niños, pero voy a explicarlo para los grandes. Los que no quieren venir se tomaron un anticonceptivo espiritual para no ser engendrados por el poder de la palabra. Los que no quieren venir no permiten que las palabras les engendre en nada. Ya vienen con una mente cerrada. Entonces, ¿para qué venir? No tiene sentido. Pero ahí está el que tiene placer en Dios. ¿Dónde está esa generación que tiene placer en Dios? ¿Dónde está esa generación que ama a Dios? ¿Dónde está esa generación que desea a Dios? ¿Dónde está esa generación que está desesperada por Dios? Que cuando viene, espera una palabra que le active lo que tiene dentro. Que está ahí excitada en el Espíritu. Está ahí excitada en el Espíritu esperando una palabra que se conecte con la excitación espiritual para que se produzcan los frutos de Dios. Donde no queremos otra cosa que vivir lo que aprendimos del Señor. Quiero cerrar aquí. Pensé que iba a predicar más largo, pero necesito orar esta noche. Porque todo lo que pudiera decir después de esto ya se abrió, ya está. Si tomara más tiempo dañaría lo que ya se abrió, ya está. Déjeme mostrarles esto, por favor. Amo tanto la voluntad de Dios que no confío en mí. Amo tanto la voluntad de Dios que no confío en mí. Quiero ser tan exacto que no confío en mí. Entonces me he rodeado de mentores. Gente hermosa como la que va a estar esta semana en Rosario. ¿Por qué? Porque no creo en mí, no confío en mí. Creo en Él, pero no en mí. Entonces cada cosa que hago o que voy a hacer les pregunto así: ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que esto es la voluntad de Dios? Porque aunque Dios me habla aquí adentro, necesito hombres maduros a mi lado para que puedan juzgar si lo que estoy recibiendo es de Dios o no. Aquel que dice: Dios me mandó a hacer esto, pero no consulta a nadie, no reconoce a nadie, no respeta a nadie.
no pregunta a ninguna autoridad espiritual, se toma las iniciativas por sí solo. Eso no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios viene cuando hay humildad. La voluntad de Dios viene cuando hay humildad. Cuando Dios te habla de hacer algo, no dudes de hacerlo, pero pregunta a gente que respetas. Pregunta a gente que reconoces como mentor o como autoridad espiritual. Pregúntale. Porque si Dios te manda a hacer algo en cualquier área y tú no tienes la humildad de ir al pastor y decirle, pastor Lito, Dios me habló esto, ¿lo hago o no lo hago? Usted piensa que es de Dios, no es de Dios. No estoy dudando de Dios, estoy dudando de mí. El que se encapricha con algo y pone el nombre de Dios, pobrecito, él está blasfemando. El que no quiere exponer lo que está recibiendo a una autoridad, mire, estoy recibiendo esto, ¿qué considera usted? El que no quiere exponer lo que está recibiendo, porque en realidad tiene el testimonio en su corazón de que no es la voluntad de Dios y tiene miedo que le digan que no. El que ama la voluntad de Dios hasta espera que le digan que no. Porque la voluntad de Dios siempre viene entendible en un frasco llamado humildad. ¿Quién es humilde? Dios le habla y pregunta, ¿será que esto es del Señor? ¿Qué juzgan ustedes? En el momento más fuerte de nuestro ministerio fue donde más me rodeé de mentores. Donde a nivel mundial nuestro ministerio explotó, fue donde más busqué mentores. ¿Por qué? Porque no confío en mí. ¿Saben qué me enseñaron en la sanidad interior? Tenés que confiar en vos. Porque eso tiene que ver con tu identidad. Oro al Señor que no confíes en vos. Oro al Señor que no confíe en vos. De tal manera que te rodees de personas que amen la voluntad de Dios, que sepas que no te van a decir lo que vos querés oír. Que ames a las personas, pero que te rodees de personas que amen la voluntad de Dios. Cuestión de que vos puedas decirle, pastor, ¿usted cree que esto es de Dios? Porque me parece muy difícil que Dios haga esto conmigo, demasiado grande. Y cuando ellos vienen y te dicen, Dios lo dijo. Te lo reconfirmaron mentores y eso produce dentro tuyo paz. Déjeme decirle algo, esta generación, y aquí hay muchos jóvenes, y hablo de jóvenes hasta 80 años. Aquí hay muchos jóvenes en Dios, a los que Dios da a conocer su voluntad y colocará sus sueños, sus planes y sus propósitos. Y todo lo que Él planifique contigo no tiene que ver con tus recursos, tiene que ver con sus recursos en ti. Solo te pido que cuando Él te hable y te muestre, tengas la suficiente madurez y la suficiente humildad de tener hermanos en la congregación que sean temerosos de Dios. Crea vínculos con gente que ama la voluntad de Dios. Porque si aman la voluntad de Dios más que a ti, te dirán en la cara lo que estás haciendo mal. Te dirán, te equivocaste. No era esta la decisión. Necesitamos personas temerosas de Dios a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Construye vínculos no relacionales en el alma. Esos que te cuidan el alma. No le voy a decir no sea que se enoje. No le voy a decir no sea que se entristezca. No le voy a decir no sea que me critique. No le voy a decir no sea que se aparte de mí. No, amo tanto la voluntad de Dios que tengo que decírtelo. Porque vales tanto para Él. Esa es la gente que Dios está produciendo madurez entre nosotros. Son vínculos basados en la voluntad de Dios. Yo entiendo que ya llegó el momento para orar. Entiendo que fue impartido lo que debía ser partido hace unos minutos y ahora esto producirá 30, 60, 100 y 1000 por uno, porque contra tales cosas no hay ley. Contra la vida de Cristo no podemos definir. O sea, esto de vas a tener 12 discípulos, vas a tener 12 discípulos, en la vida de Cristo no funciona así. En la vida de Cristo puede ser que en un segundo tenga 5 y al rato tenga 3000 como Pedro. En la vida de Cristo impartida no hay estructura matemática humana que pueda frenar lo que Dios está produciendo con nosotros. Yo quiero invitarle a que se pongan de pie los que quieran hacerlo, por favor. ¿Puedo orar por ustedes dentro de unos minutos? He tenido una fuerte carga por ustedes. En estas últimas semanas pregunté mucho por ustedes. Me dio mucho placer que antes de hablar con ustedes, el Espíritu Santo ya habló con ustedes.
Es demasiado importante lo que está en juego. Tenemos que romper los protocolos almáticos y tenemos que ser fieles a la voluntad de Dios. Nadie que ame la voluntad de Dios se va a enojar con la decisión que ustedes tomen en la voluntad de Dios. Puedes levantar tus manos allí donde estás si es que puedes hacerlo. Existe un solo lugar donde quiero encontrarme contigo. Existe un solo lugar. Solo un lugar. No es aquí ni allá. No es allá ni en el otro lugar. Es un solo lugar. La voluntad de Dios. Si te puedo encontrar ahí, siempre nos encontraremos. Siempre nos vamos a encontrar todos los que amamos la voluntad de Dios. Él lo hace. Él hace que todos los que amemos su voluntad nos encontremos. Te congregues en Lanús, te congregues en Claypole, Solano, José Cepaz. La clave está en encontrarnos en la voluntad de Dios. Que Dios produzca 1000 veces más de lo que ahora sos en su voluntad. Que Dios te libre de consejeros almáticos, amistades almáticas que no te alinean a la voluntad de Dios, sino que fortalecen lo que vos querés. Voy a dejarle al pastor, para aquellos que lo requieran, todo el material de lo que es adoración. Aquí hay representantes de adoración, gente que amamos y reconocemos y respetamos, y por Dios que tiene que terminar la adoración como modelo cúltico. Y tiene que restaurarse la adoración como obediencia a Cristo. He visto competencias más salvajes que en recitales mundanos. Casi el 3/4% de los equipos de adoración que conozco en el mundo ya han sufrido varias divisiones. Hablamos de una adoración que no es adoración, porque el mayor placer de Dios es que seamos uno. No entiendo que hablemos de adoración y no seamos uno. Si la única oración que el Señor hace pidiéndole al Padre que se cumpla es que la iglesia sea una, que es el único lugar donde Dios tiene placer. ¿Por qué concebimos? ¿Por qué no entendimos lo que significaba adoración en el nuevo pacto? Es fantástico el equipo de alabanza que tiene aquí, pero eso no es adoración, eso es alabanza. Está alguno alegre, cante alabanza. Cantar es alabar, adorar. Adorar no es estar ahí arriba. Adorar es mucho más que eso. Todavía escucho a alguien que dice, bueno, ahora vamos a adorar al Señor. ¿Qué decimos cuando hablamos eso? ¿Cómo vamos ahora a adorar a Dios si ese debería ser nuestro estilo de vida permanentemente? Podemos decir vamos a cantar, pero adorar nunca se empieza y nunca se termina. Adorar es nuestro único estilo de vida. Nadie escoge adorar, solo se escoge obedecer. Nadie puede decirte eres un adorador, solo Dios puede decirlo. Solo Dios puede decir si eres o no un adorador, solo Dios. Todos nosotros podemos decir qué lindo que cantás, qué lindo que tocás. El único que puede decir que eres un verdadero adorador es solo Dios, si estás obedeciéndole o no. Alguien puede levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, tu naturaleza, tu sustancia, tu vida en mí. Buscaste un cuerpo hace 2000 años atrás para expresar obediencia del Padre. Hoy, 2000 años después, te ofrezco mi cuerpo para que continúes esa obediencia al Padre. Vive en mí, no para que yo me sienta bien. Vive en mí para que
que continúes ese proceso de obediencia al Padre. Toma mi cuerpo como un instrumento de obediencia. Toma mi cuerpo. No se haga lo que yo quiero con mi cuerpo, se haga lo que tú quieras. Señor, ya fui aquel hombre que dio su cuerpo para el pecado, para la injusticia, para la iniquidad. Ahora quiero presentar mi cuerpo como instrumento de justicia en obediencia a la fe. Toma mis manos para expresar tu voluntad, mis ojos, mi boca, mi corazón, mi familia. Que todo en mí exprese tu voluntad, Señor. Señor, 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 Señor. El lugar se cargó de gloria. Crea vínculos con gente que ama tu voluntad, Padre. No se trata de nombres, lugares o posiciones, se trata de vínculos conforme a tu voluntad. Clama, clama, clama por unos minutos, clama, clama, clama. Clama, 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 clama. Estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Clama, clama, clama por vínculos. Clama por vínculos, clama por vínculos en su voluntad, clama por vínculos en su voluntad, clama por vínculos en su voluntad. No se haga lo que yo quiero. ¿Por qué nos queremos meter en un lugar si Dios no quiere introducir al mundo? ¿Por qué queremos alejarnos de un lugar al que Dios nos llamó a entrar? No son días de puertas cerradas y puertas adentro, son días de puertas abiertas, sin fronteras hacia afuera. Jesús no vino para entrar a un lugar, Jesús vino para entrar al mundo, al mundo, al mundo, al mundo, al mundo. Vengo a la tierra para hacer tu voluntad. Y necesito un cuerpo para hacerlo. Otra vez, 2000 años después, esa voz se vuelve a oír. Necesito un cuerpo para hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien puede escuchar la voz de Cristo en esta noche? No me ofrezcas lo que te gusta. No me ofrezcas lo que me quieres ofrecer. Solo permíteme hacer la voluntad de mi Padre en ti. Cristo, toma todo mi ser. Cristo, toma todo mi ser, para que sea hecha la voluntad del Padre en ti. Luz, 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 luz.
Mi esposa no es para mí, es para su voluntad. Mis hijos no son para mí, son para su voluntad. Mi matrimonio no es para mí, es para su voluntad. La economía no es para mí, es para su voluntad. La salud no es para mí, es para su voluntad. Solo sáname para ser un instrumento de tu voluntad. Si has de prosperarme, prospérame para tu voluntad. No quiero demostrarle a nada a nadie. No quiero demostrarle que tú me bendices a nadie. No quiero demostrar que yo soy obediente ni que tengo fe a nadie. Que todo lo que me das, Señor, exprese tu voluntad. El evangelio del reino es diferente a la iglesia evangélica. La iglesia evangélica junta personas. La iglesia del reino reúne personas bajo una sola voluntad, la voluntad de Cristo Jesús. Decido no ser una iglesia evangélica nominal. Decido ser integrante de la comunidad del reino. Esto no es un lugar donde cada uno viene a hacer lo que quiere. Este es el lugar donde todos venimos a hacer lo que uno quiere. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pastores, nunca pierdan su naturalidad. Nunca pierdan su naturalidad. Sigan siendo tan naturales así. Nunca pierdan la sencillez. Nunca dejen de disfrutar. Nunca dejen de reírse en la plataforma. El respeto no viene porque sean más formales. El respeto viene cuando alguien los conoce por la voluntad de Dios. No cambien, no se amarguen, no se enojen, no se entristezcan, no se resientan, disfruten. En la voluntad de Dios gobierna el gozo. En la voluntad de Dios gobierna el gozo. Las personas que Dios les dio permanecerán. Disfruten, alégrense. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y terminó. Y terminó. Disfruta. 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 Los días que vienen son días de mucha alegría, mucho gozo aquí adentro. Los días que vienen vamos a irradiar alegría. No vamos a compartir alegría. No vamos a compartir gozo. La voluntad de Dios no te amarga, lo que te amarga es no entenderla. La voluntad de Dios no te amarga, la voluntad de Dios produce gozo, aunque ese gozo implique dirección hacia la cruz. No hay problema. Los días que vienen vamos a disfrutar tanto, nos vamos a reír, vamos a cantar juntos, vamos a celebrar juntos, cumpleaños, casamientos, velorios. Nuestros velorios serán para reírnos, partió en la voluntad de Dios. Lo triste es tener que despedir a alguien que partió por no hacer la voluntad de Dios. Los días que vienen todo será motivo de gozo. ¿Alguien puede decir amén? A la hora de decir, vamos a dar la ofrenda, todo el mundo está feliz. Y si ¿qué le pasa a este loco? Todo lo que hace a él le produce alegría. Les pido en el nombre de Jesús que disfruten el estar en la voluntad de Dios y que impartan esta naturaleza a la gente que conozcan, que vean y que puedan tocar. Porque ustedes no saben lo que portan dentro, pero si se les revela, cada vez que abran la boca, algo va a pasar en los ambientes y algo va a pasar en la gente. Quiero que ores por el próximo Carlos Anacondia que tienes al lado tuyo. Que lo ministre al que está al lado tuyo ahora y le diga, Señor, úsalo de forma sobrenatural en todo lo que tú quieras. Úsalo de manera gloriosa, porque ese hermano es nada más y nada menos que el reflejo de Cristo.
Ministra al que tienes al lado tuyo. Órale ahora. Activo la vida de Cristo dentro de ti. Activo la vida de Cristo dentro de ti. Activo el poder de la naturaleza de Cristo. Activo la obediencia a Cristo. Activo la vida de Cristo. Activo lo que te saca de la media y te coloca en lugares de gobierno. Activo lo que te saca del adulterio, lo que te saca de la fornicación, lo que te saca de la mentira, lo que te saca de la ansiedad, lo que te saca del temor. Activo la vida de Cristo, activo la vida de Cristo para que la naturaleza de seguridad, de convicción en la fe de Cristo se manifieste, que lo que el Padre ha preparado en Cristo Jesús para tu vida se cumpla, se revele. Y una vez revelado, espera la dirección de tiempo. Ya sabes lo que debe hacer ahora. Espera tiempo. Dios no solamente te revelará su voluntad, sino también te revelará el tiempo de su voluntad para que cosas que no imaginaste pasen con tu vida. Mario Toro Borrevere Babokia Ramamara Mantere Berrecanamanara Ribiribo Bosha Ramanara Kia Lamandere Berrevere Calamanara Kia Rama Leve Revere Bosha Ramanara Kia Ratororo Boshante Re Leve Revere Baba Ramanara Kia. Ciudadanos de reino, ciudadanos de reino que nacieron de nuevo para vivir para una sola voluntad, la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Lo único que quieres de mí es mi voluntad. Y aquí la traigo. ¿Qué podría darte que tú no tengas? ¿Qué podría ofrecerte que tú no tengas?
si tú eres digno de ser reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todo es tuyo y te pertenece. Pero hay algo que yo tengo, que lo ofrezco en adoración, mi voluntad. Mi mejor adoración es rendirme a ti. Mi mejor adoración es rendir mi voluntad y decirte a ti, haz lo que quieras. No necesitas explicarme nada, haz lo que quieras. Si quieres enseñarme, mostrarme, darme entendimiento, haz lo que quieras. Solo permíteme saber, discernir y entender que es tu voluntad, nada más. Aunque no tenga argumentos para explicarle a otros por qué hago lo que hago, solo quiero saber que es tu voluntad. Rodéanos de personas temerosas de ti, que no busquen otra cosa que tu voluntad, que no se amen a sí mismos más que a tu voluntad, que no me amen a mí más que a tu voluntad. Venimos a ofrecerte nuestra voluntad. Glorifica al Padre en nosotros. Glorifica al Padre a través nuestro. Instrumentos de adoración por la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si terminamos todos aquí? Dejamos un momento en nuestros lugares. No hay más unción aquí que el lugar donde usted está, no es por eso. Es simplemente para terminar aquí. Pastor, ¿no te ofende si le pido a ella que podrías cantar lo que sea? Así cante el arroz con leche y tanta gloria que no se pierde. Pero es tu interior, es otra cosa, es tu interior. Si puedes subir, si es posible, puedas ministrarnos, no sé, y usted abrazar a quien tiene al lado, porque la voluntad de Dios nunca es un asunto de individuos, sino de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Venimos más cerca para dar espacio a los que vienen. Les puedo pedir un favor, grande favor. Téngannos en sus oraciones. Téngannos en sus oraciones. Recuerden nuestra familia en oración. Esta semana va a ser una semana muy importante. Muchas personas, igual que de aquí, van a convocarse en Rosario, que son muchos de ellos personas de mucha influencia. Y si Dios les abre los ojos del entendimiento a estos santos para avanzar, es probable que la reforma que tanto esperamos sea mucho más rápido de lo que imaginamos. Oren por nosotros, oren por sus pastores, oren por el equipo que va a viajar, oren por todos los que estamos participando. Oren porque este no es un tiempo de ministros ni ministerio, este es un tiempo de Cristo en la iglesia. Y usted pertenece a ese cuerpo. Bendiga a su hermano. La mejor manera de bendecir a su hermano no es regalarle una Biblia, sino que tú permanezcas en su voluntad. Lo que tu hermano necesita de ti es mucho más que un libro de algún predicador, es que vea en tu vida la voluntad de Dios. Este es un tiempo donde vienen muchísimos cambios en nuestras concepciones, simplemente porque a Dios le ha placido el ver el corazón de esta generación que no tiene miedo a los cambios, que no tiene miedo al pedir perdón, que no tiene miedo a decir me equivoqué, no era así como pensaba. Esta generación quiere ser tan exacta que Dios no la va a pasar por alto y va a traer mucha gracia y mucha gloria, y tú eres parte de esta generación. Si puedes ministrarnos, por favor.